Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Utillajes. Ese es el segundo capítulo de nuestro programa principal. Hace unas 2 o 3 semanas tuvimos la compañía de unos colegas donde hablamos sobre el presidencialismo mexicano en el periodo de la posrevolución, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar acerca de la participación yucateca en la Segunda Guerra Mundial. Y mi invitada el día de hoy es la historiadora Valeria Carrillo Cervantes, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y quien también tiene un proyecto de divulgación que se llama La Historiadora Novata. Entonces, le voy a dar el espacio a Valeria para que se pueda presentar y para que pueda hablarnos un poquito acerca de su proyecto de divulgación, qué tiempo tiene desarrollándolo, y una vez que acabe esa presentación, el cual puede tomarse el tiempo que quiera, no hay ningún problema, iniciamos ya con las preguntas correspondientes a su temática de investigación. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Emiliano, por invitarme a tu proyecto de divulgación, a esta charla. La verdad es que me siento muy emocionada, ¿no?, por estar en otro proyecto de divulgación. Espero que es algo que pues siga creciendo, ¿no?, entre los historiadores, el que pues sigan creando este tipo de proyectos para seguir difundiendo la historia, ¿no?, ya sea sus proyectos propios, personales, o los de otras personas, ¿no? Siempre pues es muy emocionante ver que otros también continúen por esa vía. Y pues en cuanto a mi proyecto de divulgación, ¿no?, que eso nos hace ya colegas, porque ambos somos divulgadores ahora, pues llevo unos 5 años con él. Precisamente este junio estoy cumpliendo 5 años con mi proyecto de divulgación. En ese proyecto yo lo que hago es enfocarme en difundir la historia y la cultura de 3 países de Asia Oriental, que son China, Japón y Corea, que es en realidad el área en el que yo también quiero especializarme más adelante. Y pues lo empecé, ¿no?, por curiosidad, porque me gusta mucho el anime y los dramas, ¿no? Uno así surgen como que sus hobbies, y lo empecé precisamente como un hobby, pero más que nada como un proyecto de la escuela, de la universidad. Creo que recordarás que tuvimos una clase de historia digital, y en ese mismo momento yo estaba llevando una clase de historia de Asia Oriental, ¿no? Y pues dije, ¿por qué no juntar como que mis proyectos finales de las materias y dar matar los pájaros de un tiro? Y entonces digo, pues me voy a enfocar en eso. Y como te digo, empezó como un proyecto, terminó el semestre y yo lo seguí como por diversión, por hobby, pero pasó un año en el que vi pues no había crecimiento, y como que sí me quise dar por vencida, ¿no?, como todos esos proyectos creo nos ha pasado alguna vez. Pero pues dije, no, empezó como un blog de Blogspot. No sé si todavía existe Blogspot, Creo que pero sí ahí existe todavía. sí existe. Bueno, ahí empezó. Entonces decidí un año después, para que tuviera más difusión, mover todo a Instagram, que sea una página de Instagram. Y pues poco a poco ha ido creciendo. Realmente ahorita, en estos últimos meses, por fin, ha crecido ya bastante. Ya hemos llegado a más de 7,000 seguidores, lo cual pues le agradezco muchísimo a todos los que apoyan este proyecto. Y creo que lo que más me emociona no ha sido solo la respuesta de las personas, sino también el entrar en contacto con muchas otras personas que también tienen proyectos de difusión cultural, ¿no?, que son antropólogos, que son historiadores también, que son etnógrafos o literatos, y que se dedican precisamente a la difusión. Y pues es una plataforma, es una comunidad muy bonita, la verdad, a la cual pues también te quiero dar la bienvenida a ti que estás iniciando, porque la verdad son geniales todas estas personas. Entienden como que por qué estás haciendo lo que haces, entienden los problemas por los que atraviesas para no solo conseguir seguidores, sino también crear contenido, ¿no? Contenido que sea interesante, que llame la atención. Y pues al final de cuentas, todos estamos aquí para seguir informando y difundiendo conocimiento. Entonces, pues sí, en eso sigo en mi proyecto. Y pues también ha surgido la oportunidad, gracias a ese proyecto, de que ahora doy clases también sobre temáticas de Asia Oriental, que pues eso ha sido un plus, ¿no? Entonces, pues sí, allá continúo.
es justamente lo que mencionas, esos proyectos. Bueno, yo recuerdo muy bien la clase de la doctora Leonor, que era divulgación de la historia en la era digital. No recuerdo si fue en 2021, Sí, 22, 2021. porque estábamos todavía en pandemia, era Sí. todavía en Teams donde tomábamos clases nosotros. Tomamos esa clase de divulgación de la historia en la era digital y justamente el objetivo era hacer un proyecto de divulgación. Esos proyectos de divulgación, es verdad, casi nadie, creo que nadie lo continuó. Solo tengo conocimiento de dos, el tuyo, de la historiadora novata, y uno de Eduardo, que es otro colega, Sí, historiador sí, mochilero, creo que sí, sí. lo Lo sigue continúa. desarrollando, exactamente. Y pues me da mucho gusto igual, cuando estaba yo planeando quién iba a ser el siguiente invitado de Utillajes, y que tiene que ser un tema muy dinámico, o sea, un tema que poco se ha hablado tal vez en la divulgación, alguien que sepa el tema también, que es una conocedora del tema, y dije, no, tiene que ser Valeria, que a pesar de que no tenemos el honor presencial, sin duda alguna, tu tema, cuando leí tu investigación para hacer las preguntas y te comentaba por WhatsApp, se me hace una gran temática, ¿no? Entonces, vamos a iniciar entonces con las preguntas para que igual tú te puedas desarrollar correctamente las temáticas correspondientes. Claro. Algo que leía en tus agradecimientos, porque a mí algo que me encanta muchísimo leer son los agradecimientos de las tesis, es como, me gusta muchísimo leerlos. Ha sido como un hábito que he tenido de lectura últimamente, y digo, lo mismo que claramente se lee son los agradecimientos, y lo que más disfruto ser son los agradecimientos también. Y leía que uno de los párrafos que tenías era acerca de una persona que te permitió el consultar información y fuentes para complementar tu investigación acerca de la participación de Yucateca en la Segunda Guerra Mundial. Este señor es Alberto González Ramírez, mencionaba la parte de tu agradecimiento, que es secretario de la Asociación Mexicana de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ligado un poco a ese tema, vamos a ligarlo también con cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a estudiar a los yucatecos en la Segunda Guerra Mundial, si lo podemos vincular. ¿Cuáles fueron las fuentes, las historias de vida, historia oral? Leí que hiciste historia oral, muchas entrevistas también, acervos familiares. Entonces, no sé si me puedes analizar un poco acerca de esos acervos, esas bibliotecas, esos archivos personales, privados, entrevistas que hiciste para poder completar tu investigación acerca de los yucatecos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, muchas gracias por la confianza, ¿no? Hasta el día de hoy como que no me acostumbro todavía a que me digan historiadora, como que todavía no cala en mí, que pues ya terminé ese proyecto y ya lo presenté y todo esto, porque sí fue un proyecto muy largo. Y cuando digo muy largo, no hablo solo de mis años de la carrera, hablo de 2013, 2012, por allá, cuando yo estaba en la secundaria y leí por primera vez sobre la Segunda Guerra Mundial en los libros de Historia Universal. No sé si te tocaron esos en la secundaria. Y eran literalmente como que de paso sobre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Y me impactó, como digo, me impactó muchísimo. Era la primera vez que me acercaba a ese evento histórico, ¿no? Siempre me ha gustado la historia, pero particularmente un evento así que yo diga, quiero estudiarlo más. Después leí un libro que cambió mucho mi perspectiva y hasta el día de hoy lo tengo muy presente, que es el diario de Ana Frank, que también pues, es de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso hizo que yo me preguntara en ese momento, tenía yo cuántos, como 14, 15 años, me preguntara por qué esto no se ha estudiado en Yucatán, cómo esto afectó a los yucatecos, cómo esto que fue algo que cambió todo el mundo, que agitó toda la historia del mundo. No se habla de qué repercusiones tuvo en Yucatán, quién lo ha estudiado, quién lo va a estudiar, ojalá alguien lo estudie, ¿no? Y eso era como que lo dejé por allá. Pues ya cuando entramos a la carrera, yo decía, pues, no tenía yo en sí un proyecto como que decidido para hacer mi tema de tesis. Todos tenemos ese lapso, ¿no? Como que qué vamos a hacer de tesis, a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Pero pues decidí rápidamente, después de un poco de dudas, que yo quería enfocarme en eso. Y algo que fomentó esa decisión es que me agarraba yo como de un hilo, de que sí hubo repercusiones en Yucatán, y fueron los testimonios de mi abuela. Porque mi abuela, pues somos de Ticún, ¿no? Aquí vivo todo. Entonces ella me hablaba de cómo en ese tiempo, ella era pequeña, tenía como 9 años, 10 años,
me hablaba de cómo pues ellos sí tenían conciencia de la guerra, o sea, no eran personas ajenas a lo que estaba ocurriendo en el mundo, sino que los yucatecos tenían presente la guerra y vivían con las consecuencias, y una de esas consecuencias era que no había comida, había desabasto de alimentos. Me hablaba de que tenían que hacer filas de horas, o sea, hasta de una noche antes ir a hacer fila en los ayuntamientos para conseguir 1 kilo de maíz, ¿no? Y entonces yo me empecé a preguntar, o sea, si la gente mayor tiene recuerdos de esto, significa que sí hubo algo, sí hubo repercusiones, sí hubo una vinculación directa con la guerra, ¿no? Entonces, agarrada de ese hilo, dije, vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial en Yucatán. Pero pues también, como nos pasa a todos, y creo que todos los que investigamos, ¿no? Nos podemos identificar con eso de que queremos como que comer el mundo con nuestra primera investigación, y eso me pasó. Yo quería comer el mundo con mi primera investigación, quería estudiar todos los efectos, todo lo relacionado con la guerra que tuviera que ver con Yucatán. Pero pues poco a poco uno empieza a revisar pues lo primero que son las fuentes, ¿no? Los libros que hay del contexto y todo eso. Y pues revisando el contexto, allá conocí cuáles fueron los efectos económicos, ¿no? Como la segunda época del oro verde, y también hubo efectos políticos, ¿no? Pero entonces yo allá entré como que en una especie de crisis y no sabía si dedicarme a cómo la gente vio la guerra, cómo los medios periodísticos, o sea, los medios de comunicación reflejaron la guerra, qué quería yo hacer, ¿no? Y estaba yo en ese periodo, ¿no? Que no sabía que entonces a qué como que área tomar, era mucha la información, la verdad era muchísima, y yo iba al archivo y sentía yo que no sacaba nada del archivo, que solamente iba a revisar información y que no estaba yo haciendo nada con esa información. Incluso me desesperaba por días, porque decía, es que esto para qué me sirve, pues tú tómale foto, pero ya me había perdido, literalmente no sabía nada que hacer. Lo bueno es que pues tuve ayuda de mi asesor, un gran asesor, el doctor Justo Sierra, Justo Flores, y pues él me asesoró bastante en cuanto a cómo elegir, ¿no? ¿Qué información elegir? De hecho, pues hasta me mandaba como que artículos de divulgación, artículos de información para que yo siguiera como que leyendo. Y entonces empezó la pandemia. Y en la pandemia pues no podía ir a archivos. No se abría la biblioteca yucatanense, que era el archivo al que yo había estado yendo durante un año, no estaba operando. Y yo pues estaba en mi casa y pues digo, tengo que seguir avanzando, porque al final de cuentas seguimos avanzando en el semestre, no podemos dejar de lado la investigación. ¿Qué hago? Y pues de la nada un día se me ocurrió entrar a es una página ligada a Ancestry.com. Ya ves que en Ancestry.com puedes como que buscar a tus ancestros, ¿no? Y documentos relacionados con tus ancestros. ¿No es Family Search? Son dos páginas, Family Search y Ancestry. Okay. Sí, son dos. Y Ancestry tiene una página dedicada a los archivos de guerra de toda la Segunda Guerra Mundial, que es Fold 3, me parece. Y me metí un día, allá por 2020, 2021, y empecé a buscar Yucatán. Solo puse así Yucatán. Y de la nada empiezo a ver que aparece Yucatán en diarios de guerra del ejército estadounidense, que eran diarios que pues, eran los que recopilaban diariamente el ejército, ¿no? De todas las acciones que llevaban día con día, ¿no? Y así me di cuenta de que diariamente se la pasaban, las 24 horas se la pasaba el ejército estadounidense vigilando aquí el canal de Yucatán, en busca de submarinos alemanes. Y entonces digo, pues, esta importancia militar de Yucatán, a mí siempre me ha gustado las historias militares, me gustan las películas de historia militar, ¿no? Aunque pues es muy crudo y es muy triste y es cruel, ¿no? Es lo peor de la guerra, esa parte, la militar, ¿no? Pero pues era también la parte que sentí que me llamaba más la atención. Y digo, pues aquí están los yucatecos. Y de la nada me empiezan a aparecer un montón de tarjetas
de yucatecos que se inscribieron en el servicio selectivo, que es el servicio militar obligatorio de Estados Unidos, perdón. Y digo, ¿y estas personas? ¿De dónde salieron? Y empecé a bajar, o sea, me dediqué meses, literalmente meses y meses y meses a bajar y bajar. Diariamente me pasaba horas hasta que me cansaba frente a la computadora, tomándole screenshots o descargando los documentos. De hecho, hasta el día de hoy los tengo en mi computadora y no los pienso borrar porque de tanto trabajo que Claro. como hacerlo, que no lo quiero borrar. Y así empecé a recopilar un montón de información y lo guardé. Y dije, bueno, esto quizás me sirva para algo. Lo más chistoso es como que empecé al revés, porque empecé con con lo que después se convirtió en mi tercer capítulo. Claro, que Ya, es sobre los yucatecos migrantes en el servicio selectivo, en exactamente, Estados Unidos. de Sí, Estados claro. Unidos, sí. Y ya de allá, pues dije, ya hablé con mi asesor, le dije, pues, al doctor Justo, le dije, pues quiero dedicarme a hacerlo militar, ¿no? Entonces, ¿cómo dividir? Ya en mi cabeza se fue formando cómo dividir todo esto. Ya tenía yo información que había recopilado de la biblioteca yucatanense sobre el servicio militar. Ya tenía yo información sobre los yucatecos, ¿no? Allá es cuando me acerco precisamente a esa persona que es la persona encargada de la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Segunda Guerra Mundial. Yo desde meses antes, como un año antes, ya había enviado correos, pero no me respondían y decía, pues lo voy a dejar, pues lo voy a dejar, pues lo voy a dejar. Porque como te digo, yo iba agarrando de diferentes fuentes para ver qué terminaba en mi tesis, ¿no? Pero cuando dije que va a ser militar, dije, pues no, tengo que contactar sí o sí con la asociación. Y entonces me metí al Facebook, uno pues, como investigador tiene que meterse, literalmente casi a stalkear a las personas para que te contesten. Y fue sumamente un golpe de suerte que sí vieran mi mensaje, y definitivamente estoy muy agradecida con esa persona porque fue muy amable, no solo en su trato, sino que respondió a mis preguntas y me proporcionó documentos, información que yo no hubiera tenido de otra forma porque están en Ciudad de México. Y pues yo no tenía los recursos Claro. para ir a Ciudad de México, ¿no? Entonces, documentos que pues yo no hubiera tenido, incluso preguntas que te digo que pues había confusiones, y creo que las pudiste ver, que hubo una confusión muy grande en el segundo capítulo, que pues la aclaramos entre los dos. Entre ambos aclaramos esa confusión, era algo que ni ellos sabían, ni yo, pero pues trabajando pudimos ya llegar a la verdad. Y después de que tuve como que ese primer acercamiento con la asociación, ya tenía yo los nombres, los primeros documentos, digo, sí, pero esto no se queda así. Estas personas pues debieron tener familia, ¿no? Exactamente. Deben tener familia. Y esta familia debe saber qué hicieron, cómo fueron sus experiencias, e incluso tener fotografías, tener algo que me ayude, ¿no? Yo lo que necesito son pruebas, fuentes que yo pueda poner en mi tesis, y decir, no solamente me lo contaron, sino que tengo fotografías de estas personas allí. Entonces, pues uno, ya que está motivado, pierde también como que el miedo a hacer preguntas y a buscar y todo eso. Y de nuevo, a stalkear gente en Facebook, ¿no? En Facebook más bien. Y pues logré contactar con las familias, con dos de las familias, lamentablemente la tercera familia, y tengo una historia muy chistosa respecto a esa tercera familia. Contacté con dos de las familias, con la familia del soldado Ricardo Quintal Pinzón y con la familia del soldado Ramiro Bastarrachea Gamboa, y fueron muy amables. Con la familia de Ricardo Quintal Pinzón solamente hablé por medio de Facebook, no pudimos como que entrevistarnos, pero pues sí me proporcionaron fotografías. Con la familia de don Ramiro Bastarrachea Gamboa, ellos también fueron muy amables, me recibieron en su casa para que yo les hiciera una entrevista. La verdad, sumamente emocionados tanto ellos como yo por la investigación. Me pasé toda la tarde en su casa. Su casa está llena de recuerdos de don Ramiro Bastarrachea, que pues, lamentablemente ya falleció, ¿no? Los tres ya fallecieron, los tres yucatecos, ¿no? Pero pues su casa tenían los banderines, las fotografías, los documentos, y a todo eso yo pude acceder, por eso les estoy muy agradecida, ¿no? Incluso yo en la carrera tomé el curso de
no me acuerdo en cuál de los cursos, en cuál de las materias veíamos historia oral. No sé si lo recuerdas. Hubo una materia de historia oral justamente, o sea, hubo una enfocada en historia oral, pero no sé si te tocó a ti. No, creo que ya era más presencial. Sí, yo no tomé la materia de historia oral porque todavía se iba a implementar la materia de historia oral. Yo tomé, fue en una de las materias en la cual como que sí tuvimos en una clase o dos clases en la cual sí se nos habló de la historia oral, ¿no? Pero como que yo le tomé le tomé un desapego a un miedo a hacer ese tipo de historia, porque sí vi que pues hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas, y yo no fui así como que muy preparada para recopilar historia oral, yo iba por documentos, pero pues la historia oral en ese momento dije, no, tengo que grabar esto, y allá entrevistando y todo eso, pues al final termina siendo historia oral, ¿no? Y pues la verdad, me siento muy agradecida, ¿no? Con ellos, lo repito, porque pues me abrieron no solo las puertas de sus hogares, sino que me permitieron acceder a toda esta información, que la verdad me hubiera encantado poner todas las fotografías que me dieron, poner la verdad todas las 2 horas de conversación que tuve con ellos, con la familia, pero lamentablemente pues no se pudo, ¿no? Y pues intenté buscar información acerca del tercer yucateco, que es muy interesante porque es ticuleño, fue ticuleño. Y pues aquí en Ticul pregunté, nadie conocía a la familia, luego busqué en los registros, solo teníamos su acta de nacimiento, incluso a la asociación hablé con ellos y ni ellos tenían nada de él. Y dije, pues ya, no puedo hacer nada, ya mi tiempo de entregar la tesis va a pasar, lo voy a entregar así como está. Bueno, el día que presenté la tesis en el auditorio, estoy presentando la tesis y cuando termino, se levanta la secretaria de la facultad, la que está cuando presentamos. La maestra Elda Moreno. Sí, y me dice, es mi tío. ¿Cómo? Sí, es mi tío, sí. Y dice, sí, yo tuve un tío que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era de Ticul, y empezamos a hablar todos, allá estaba mi familia, estaba mi asesor, estaban los otros, no puede ser, imagínate, tú sí. buscando. Yo buscando por todos lados, y ahí estaba la maestra, sí, y le dije, sí, aquí está su tío, y le regresé la foto, y le dije, sí, es mi tío, y dice, es que ya no hay más información, porque su familia ya, pues, él nunca regresó a Yucatán, él ya una vez que se hizo militar, se quedó en México, entonces ella tiene, pues, sus familiares en México, y eso me queda pendiente, eso es hasta el día de hoy, algo que me queda pendiente. Y te da para un artículo de completar su historia, exactamente, completar su historia, y quisiera yo convertirlo como en un artículo para ya que sea una información mucho más completa. Wow. Pero sí, como te digo, fue una tarea de muchísimo tiempo, incluso lo de lo del servicio selectivo, las fichas, no solo había que recopilarlas, ¿no? Después de hacer la recopilación, que era tomarles fotos, eran más de 300 fichas, había que hacer una base de datos. Pues en la pandemia había tiempo, ¿no? De hacer esas cosas. No tenías nada que hacer. Todo. Exactamente, y pues me puse a hacer esa base de datos, por eso cuando me dijeron por el asesor, ¿no? Y en la tercera parte, pues hay que analizar, ¿no? Esas fichas, pues yo ya tenía la base de datos y pues me dediqué a hacer el análisis y todo eso, y por eso pude como que construir ese tercer capítulo. Entonces, pues sí, fue mucho trabajo, por eso te digo, pero siento, incluso después de todos esos años de recopilar información, siento que me faltó mucho. Siento que aún hay más, siento que todavía le queda mucho a esa investigación. Y pues como te digo, una de esas líneas de investigación sería la del tercer yucateco, ¿no? Que pues me queda por completar. Muy bien. Oye, pues qué interesante eso de que, por ejemplo, de la información que buscabas, estabas frente a ti, bueno, tal vez hubiese sido todavía un poco complicado conseguir la información del tercer yucateco, pero pues, ¿qué hubieses sabido tú que la maestra Elda Moreno era familiar del tercer yucateco? O sea, era muy, muy loco. Sí, también reconocer que lograste acabar tu tesis aún con los obstáculos de la pandemia. Yo inicié la licenciatura en 2020, o sea, en la pandemia, tal cual. Y yo escuchaba de mis profesores cómo decían que muchos estudiantes estaban dejando sus investigaciones o las estaban reformulando porque al no haber archivos abiertos, al no haber tal vez una cultura de la digitalización,
como tal vez ya hay hoy en día, pues muchos estaban obligados a reformular sus temas de investigación o de plano de hacerlos a un lado un momento y luego continuarlos esperanzados tal vez en que los archivos volvieran a abrir en la brevedad. Luego pues fuimos que la pandemia se fue para largo, muy largo. De hecho creo que clases presenciales volvimos hasta el 2022, por ahí. Sí, 2022. Por ahí bueno, entonces... Yo terminé completamente la carrera en pandemia, entonces ya no volví a visitar la facultad. No, qué triste. Solo para tu examen profesional, ¿no? Y para los trámites. Para los documentos y el examen profesional, pero en sí ya no volví a tener clases. Por un lado, eso fue algo, pues, que te aliviana, ¿no? Porque pues no tienes que estar yendo, viajando, ¿no? Especialmente cuando pues no eres de Mérida. Pero tú viajabas todos los días de Ticul a Mérida para ir a la facultad. No, yo vivía en Mérida, pero cada fin de semana viajaba a Ticul y sí se me hacía bastante complicado, ¿no? Claro. Pues la vida de un foráneo, ¿no? Creo que lo entienden. La vida de foráneo en Mérida es bastante complicada. Sin embargo, como te digo, hay una parte como que sí, te alivia, ¿no? Pero por otra parte, pues sí es un poco triste y yo lo sentí cuando pues ya años después, especialmente cuando fui a hacer mi examen profesional, ya vi a las otras generaciones que pues tenían su ceremonia de graduación y todo eso y pues fue triste que pues para nosotros no hubo esa ceremonia de graduación, no hubo como que esa última vez en la cual todos los de la carrera, los que sobrevivimos todos los 6 años ¿cuántos años? De 4 años de carrera. 4. En el sentido de que pues no fue un camino fácil para todos, o sea, yo lo sé porque pues el grupo, éramos un grupo así como que sí nos comunicábamos, no sabíamos qué pasa en la vida de todos y el que no hayamos tenido ese como que cierre entre todos, esa oportunidad de despedirnos, de decir pues qué bueno que lo logramos, ¿no? Aquí estamos, sí fue triste. Pero lo bueno es que lograste concluir tu investigación. Y leí que fue con mención honorífica también, que te dio la mención honorífica. Ah, sí, eso hasta me sorprendió. Creí que no me iban a dar nada, porque digo, ya pasé hasta el tiempo requerido. Ya estaba yo hasta con plazos, como que ya había solicitado plazo a la universidad, ¿no? Y digo, ¿por qué me van a dar mención honorífica si hasta estoy presentándola ya después de lo debido, ¿no? Okay. Pero pues sí. Qué interesante introducción. Y digo, yo lo primero que hago siempre, claramente por lógica y por estructura, es leer las dedicatorias, pero yo disfruto mucho leer las dedicatorias por las historias de vida, porque como tú sabes, como acabas de mencionar, lo que uno pasa para hacer su proyecto de investigación es muchísimo. O sea, a veces uno no sabe todo lo que está pasando una persona para concluir un proyecto de investigación, y para mí fue muy gratificante leer tus agradecimientos, y pues de ahí tengo que agarrar la primera pregunta para hacerla, Valeria, para que podamos iniciar la plática. Tengo la segunda pregunta, que va dirigida un poquito más a las relaciones México-Estados Unidos, porque algo que me llamó mucho la atención de tu investigación fue acerca del servicio social. Tienes el apartado dedicado al servicio social en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me llamó muchísimo la atención cómo tal vez Perdón, servicio militar, una disculpa. No te preocupes. Se me metió ya lo de la escuela. Servicio militar en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y hoy en día piensas en el servicio militar y lo piensas como algo ya que no todos quieren hacer. O sea, mayormente lo hacen por obligación de los papás, que por una necesidad personal, hacer un proceso tan tedioso, porque es un proceso muy tedioso el servicio militar. Afortunadamente yo lo hice en pandemia y me liberaron de inmediato, o sea, no tuve que hacer ni marcha ni nada, pero sí es muy tedioso. Entonces leía en tu tesis esta parte de cómo el servicio militar está enfocado o está relacionado a las relaciones México-Estados Unidos, que como sabemos a lo largo de todo el siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial con la Guerra Fría, esas relaciones van a estar muy basadas en México siguiendo las órdenes de Estados Unidos por una conveniencia económica o por una conveniencia diplomática. Y mencionabas, por ejemplo, cómo el papel de México durante la Segunda Guerra Mundial fue como un proveedor de materias primas, proveedor de alimentos. Mencionabas igual que
había una necesidad de Estados Unidos de fortalecer militarmente a América Latina, de hacer bases militares en América Latina, como una utopía de fortalecimiento militar. Y me llamó mucho la atención, como mencionabas eso, de que el servicio militar fue una acción de Manuel Ávila Camacho para, ¿cómo decirlo?, para recuperar la confianza de Estados Unidos después del periodo de Cárdenas, la explotación petrolera, las legislaciones nacionalistas, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera que me menciones un poco acerca de estas relaciones México-Estados Unidos, con el servicio militar, y sobre todo, ¿qué tanto de todo lo que viste de ese servicio militar, tal vez logística que se practicaba en ese entonces, puedes ver hasta la fecha, ¿no?, que se mantiene o que tiene ligeras variaciones? Entonces, te dejo igual los micrófonos para que nos puedas comentar al respecto. Claro, pues lo resumimos básicamente las relaciones entre México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaban peleados, Estados Unidos tuvo necesidad, México se agarró de ello y salió ganando. ¿Por qué digo esto, no? Porque pues entramos finales de los años 30, México y Estados Unidos están peleados por la expropiación petrolera. México está peleado con medio mundo, ¿no? Está peleado con Inglaterra, está peleado con Estados Unidos, porque pues les afectó sus empresas, ¿no? Y pues en ese momento Cárdenas estaba en una política pues, proteccionista, nada al extranjero y todo eso, y incluso buscando otros mercados. Empieza la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, pues al principio no entra directamente, no solo apoyando a los países aliados, en ese entonces solo Inglaterra, a Francia, Inglaterra mayormente, ¿no? Pero sabía que tenía ya alguien que lo estaba molestando, que era Japón, ¿no? Era un peligro. Y entonces sucede Pearl Harbor, ¿no? Y eso hace que pues Estados Unidos entre ya directamente a la guerra y ahora tiene una necesidad muy grande. Necesidad de alimentos, necesidad de trabajadores, necesidad de seguridad, ¿no? Cuidarse de sus espaldas. Y pues México ve eso y lo aprovecha. El servicio militar es algo que pues también se plantea como el resultado de muchos factores, ¿no? No solamente fue que Estados Unidos, bueno, México quería quedar bien con Estados Unidos, sino también que en el propio México, desde años antes, décadas antes, ya había militares pidiendo el servicio militar, porque decían, todos los países de primer mundo tienen el servicio militar, nosotros también queremos servicio militar obligatorio. También, pues con eso se podía controlar de alguna manera a la población, ¿no? Se podía controlar, se podía llevar como que un registro también de la población. Entonces fueron varios factores los que influyeron para que en 1940, ya con el peligro de la guerra acechando a Estados Unidos, ¿no? Pues diga Cárdenas, vamos a promulgar el servicio militar, la ley del servicio militar, que incluye el servicio militar obligatorio, pero pues no la vamos a entrar, no va a entrar en vigor, porque en realidad a México pues nadie lo está atacando, no hay una amenaza, ¿no? No hay una necesidad militar más que nada. No hay la necesidad, exactamente, no hay la necesidad en este momento, y pues no va a entrar en vigor, y se queda allá. Realmente Cárdenas no la ¿cómo se le puede decir? No ejecuta, ¿no? Esa ley, es decir, que no hace que entre en vigor, porque se venían las elecciones de julio de 1940 y a él no le convenía, pues, molestar a la población, que definitivamente iba a ser un caos cuando le digan a toda la población mexicana, ¿sabes qué? Tu hijo tiene que entrar a cumplir el servicio militar, ¿no? Entonces, pues, dijo, no, es mejor que sea problema de Ávila Camacho. Y pues sucede ya las elecciones, ya entra Ávila Camacho como nuevo presidente y sucede Pearl Harbor, ya la amenaza es más real, ya ya Estados Unidos, el gran aliado, está mandando
un montón de ayuda económica, préstamos económicos a México, porque necesita que México se agilice, ¿no? La producción necesita que les envíe recursos, les envíe, sí, por ejemplo, los de Yucatán enviaban enequén, fibra de enequén, ¿no? Entonces, Estados Unidos se estaba metiendo con todo en el plano económico y también estaba dando préstamos para mejorar a las Fuerzas Armadas mexicanas. No solo a México le daba préstamos, también le dio a Brasil y a otros países de Latinoamérica, pero pues uno de los principales beneficiados en este ámbito fue México. Y les daba para que mejoren sus aviones. De hecho, incluso muchos militares mexicanos, mecánicos, se fueron a entrenar a Estados Unidos en esta época. Todo esto patrocinado por el ejército de Estados Unidos, con tal de que pues México tuviera un ejército en forma, ¿no? Para que ayudara a Estados Unidos si en el futuro ya el enfrentamiento se hacía más grande, ¿no? Y es en esta época en la que pues también México se empieza a vincular aún más con Estados Unidos, ya esas relaciones que tenían, ¿no? Conflictivas por la expropiación petrolera se resuelven a través de préstamos, a través de, se pagan incluso indemnizaciones a los afectados, ¿no? A las empresas afectadas, todo se resuelve, entonces ya resueltos los problemas, ahora sí, a colaborar. Y entonces esta colaboración lleva a que en 1942 se unan los buques mexicanos, que son varios buques, ¿no? Los más conocidos son el Potrero Llano y el Faja de Oro, pero desde antes ya se habían hundido otros 2 buques, pero como no tenían bandera mexicana, no los consideraron mexicanos, y luego se van a hundir otros buques, y pues esto lleva a que México declare un estado de guerra. Entonces, ya con el estado de guerra declarado, ahora sí, ya hay una necesidad, una justificación, más que una necesidad, una justificación para imponer el servicio militar obligatorio, ¿no? Y no solo la justificación en el sentido legal, sino también la justificación ante la población, de que nos están atacando, de que tu hijo debe luchar por la patria. Hubo mucha propaganda en esa época en ese sentido, y pues entra en vigor el servicio militar obligatorio, ¿no? Que pues la verdad lo que los archivos nos arrojaron, bueno, a mí me arrojaron, es que solamente en el caso de Yucatán, desde un primer momento fue una empresa muy grande que se le salió de las manos al gobierno, ¿no? No tenía los recursos suficientes, no tenía la infraestructura suficiente para llevar a cabo un servicio militar, para imponer un servicio militar obligatorio bien, en forma. Entonces, solo el primer año como que fue le pusieron mucho énfasis a que se cumpliera este servicio militar obligatorio. Ya a partir de los siguientes años fue decayendo como que la necesidad, también decayó el peligro, ¿no? Una vez que pasó 1942, 1943, ya la guerra dio un giro, ya iban ganando los aliados, ya no había esa amenaza de que se atacaran costas estadounidenses ni pues mexicanas. Y entonces, al desaparecer esta amenaza, también pues desaparece como que la urgencia por hacer cumplir este servicio militar. Y poco a poco, pues ya lo que en un principio fue que se escogían a un grupo de muchachos y a estos se los llevaban a los cuarteles durante un año para que los entrenaran, para que pues, vivieran como soldados durante un año. Poco a poco, pues se transformó en que no solamente tomen los domingos, o sea, solo entrenen los domingos por un año, ¿no? Ya en 1950, de hecho, desaparece el acuartelamiento y ya se queda que solamente van a entrenar durante un año los jóvenes. Y hasta el día de hoy, pues queda realmente en la actualidad, que yo sepa, es siempre así que van los jóvenes, se registran, sí, y les hacen como que el sorteo y si sale bola negra, no, bola blanca es vas o al revés. Sí, realmente no sé si ya cambiaron los colores. No sé cómo está. Y van cada fin de semana a hacer ejercicios, hacer ahora sí, servicio social también. O sea, ahora sí hacen un tipo de servicio social. Y eso durante un año entero creo que hacen el... Sí, sé que aún dura un año, ¿no? Son los vestigios que nos quedan de ese servicio militar. Yo digo, son los vestigios que nos quedan de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque pues fue algo implementado en el contexto de la guerra, también por la guerra, ¿no? Justificado por la guerra.
Y pues desde un principio yo creo que pues como te digo se le salió de las manos al gobierno y eso lo vemos hasta el día de hoy, pues no todos lo cumplen, no hay como que esa como en otros países donde sí se impone el servicio militar obligatorio. Yo lo he contrastado mucho con la situación, por ejemplo, de Corea del Sur o de esos países donde te dicen servicio militar lo vas a hacer y es obligatorio, y todas las familias lanzan a sus hijos y le dicen no, es que socialmente es obligatorio y lo tienes que hacer, y si no lo cumples es un deshonor. No, aquí en México no hay eso y nunca lo hubo. No hay esa ese sentimiento quizás de mandar a tu hijo a que cumpla con el servicio militar, porque desde el principio la relación entre los militares y el pueblo no ha sido buena, ¿no? Entre el ejército más bien y el pueblo no ha sido buena. Había un trauma muy grande de las campañas revolucionarias en las cuales decían leva y leva para todos, quieras o no, ¿no? Entonces, eran esos recuerdos que tenía la gente en los años 40 del ejército, ¿no? Era un trauma muy grande y pues no le tenían confianza al ejército. Y al no tener esa confianza hacia el ejército, pues tampoco tenían confianza de mandar a sus hijos. Y muchos papás, incluso aquí en Yucatán, y algo que me impresionó fue ese testimonio en el que dicen que no, que hasta el gobernador se tuvo que ir a Ciudad de México con su esposa el gobernador Novelo Torres, que era el que estaba en ese tiempo en Yucatán, se tuvo que ir a México con su esposa para ver cómo estaban viviendo los jóvenes, porque muchas familias tenían miedo de que a sus hijos los hubieran mandado a la guerra, ¿no? A los frentes. Algo que pues nunca hubo la posibilidad, desde un principio no hubo esa posibilidad de que realmente el servicio militar sirviera para que se fueran los jóvenes a la guerra, pero sí había ese miedo, ¿no? Es algo que yo intento rescatar, ¿no? De que sí había ese miedo de que acaben los jóvenes en el frente, ¿no? Y es un miedo que me parece, pues, interesante, podría decirse, no sé si sea la palabra adecuada, pero sí interesante desde el punto de vista de alguien que lo estudia, porque es entonces parte de un miedo colectivo. México, Yucatán en particular, ¿no? Que fue lo que yo estudié, entonces sí estuvo vinculada con ese miedo colectivo que había a nivel mundial, en países que iban desde los Estados Unidos hasta China, Japón, hasta Inglaterra, Francia, Rusia, el miedo de que pues llamaran a tu hijo o tu hijo entrara al servicio militar y se fuera a la guerra y no volviera, ¿no? Exactamente. Es un miedo que estuvo durante todos los años que duró la Segunda Guerra Mundial, y pues es muy interesante que en México también se vivió, aunque nunca hubo como posibilidad real de que sí pasara, pero sí se vivió, ¿no? Entonces sí es algo que pues, me pareció muy, muy curioso, ¿no? Rescatarlo. Y pues yo creo que como te digo, lo que tenemos hoy en día del servicio militar obligatorio yo lo veo como eso, como los vestigios de la Segunda Guerra Mundial en nuestras vidas. Igual yo creo que hablabas de esa desconfianza del sector militar. Yo creo que igual habla también de una desmilitarización de la sociedad, porque si tomamos en cuenta el objetivo que tenía el surgimiento del PRI como partido político es debilitar el sector militar, y lo que menos querían tal vez era fortalecer ámbitos que pudieran fomentar esta cultura militar en el México de la posrevolución. Entonces yo creo que igual puede ir un poquito igual ligado a esta parte, y digo, es muy interesante igual analizarlo desde esas superestructuras, ¿no? De hecho, uno de los factores fue que estaban muy enojados los sectores militares con Cárdenas por todos esos derechos que les habían quitado, como que los habían relegado, les habían hecho a un lado. Entonces fue también un favor hacia estos militares, el servicio militar. Y también fue un favor el que les hicieran caso para mandar a un grupo de mexicanos al extranjero, como la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, ¿no? Que combatieron en las Filipinas. Y justamente es eso, o sea, por ejemplo, si analizamos, Manuel Ávila Camacho asume la presidencia y no es un militar al 100%, es un militar de oficina, más que un militar como lo era tal vez su hermano Maximino, que él sí era un militar de armas tomar.
y luego ves la sucesión presidencial y cómo van siendo puros civiles, Sí, puros ya cambia licenciados. completamente. Exactamente, entonces es muy interesante tu análisis y yo creo que podemos vincularlo igual con esta parte. También quería hacer el apunte para brincar a las siguientes preguntas. En la página 63 de tu tesis, porque lo apunté, porque me pareció muy interesante esto, a mí me pareció esto muy interesante cuando estaba leyendo, que mencionas esta parte que los estudios acerca de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no lo dices como tal, pero yo lo comprendí de esa manera, se basan principalmente en hacer estudios colectivos. Dejan de lado las individualidades, es decir, a los actores, a los individuos, a las historias de vida. No sé si podemos denominarlo tal vez lo que hiciste como un tipo de microhistoria. No sé si podríamos llamarlo así de esa manera. Me daría miedo decir que sí y que alguien, y que uno de Igual me da miedo. el video y que me diga, no perdiste nada, ¿por qué dices que es microhistoria? Pero me llama la atención eso, porque es dejarlo colectivo para analizar al individuo, ¿no? Que es tal vez igual un poco de lo que vimos un tipo de historia ya más enfocada de lo general a lo particular. Entonces yo creo que sí es un tipo de microhistoria, puede ser, no sé, digo, no lo voy a sentar de esa manera, lo voy a dejar como que puede ser, porque me da miedo decir que sí es, pero a partir de eso es que yo quiero introducir a los personajes que tú analizaste, que si pudieras darme brevemente algunas notas de vida de esos personajes que analizaste. Por ejemplo, eh, mencionas a Ramiro Bastarrachea, mencionas a... era Vargas Magaña, que era uno también de los que estabas... Sí, el que me comentaste sí que era tabasqueño. Yo no sabía que eras de Tabasco. Sí. De verdad, yo pensé que eras de Mérida. Y pues sí, de hecho, es ese caso que te comenté al principio, que fue el que encontramos con la Asociación de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que ni ellos sabían, ni yo sabía, estábamos como que, es que eran 4 yucatecos, pero mis fuentes decían 3, pero 4, no 3. Y entonces buscando y rebuscando, se encontró esta duplicidad en su acta de nacimiento, en el cual nos dimos cuenta de que pues él en realidad nació en Tabasco, ¿no? Era tabasqueño, pero pues hizo un acta, no sabemos si él o su familia hicieron un acta en la cual decía que él nació en Yucatán un año antes del que era su fecha de nacimiento para poder entrar al ejército, fíjate, ¿no? Sí, entonces fue más así como que un caso de que quería entrar al ejército y necesitaba como que un acta que lo aprobara, y no sabemos si vivió en Yucatán durante ese tiempo y por eso en Yucatán hizo el cambio, o qué sucedió realmente, ¿no? Porque pues sí tuvimos que contactar con la familia y ya su hijo nos aclaró que pues no, él nació en Tabasco y en la fecha de su registro de nacimiento que está sentada en su acta de Tabasco, ¿no? La de Yucatán era falsa, exactamente. Era falsa. Sí. Igual mencionabas a Ricardo Quintal Pinzón, y entonces yo quería que me pudieras comentar algo de sus historias de vida brevemente, porque mencionabas que se fueron que los mandaron a Filipinas, mencionas en tu investigación, entonces saber por qué los mandaban a Filipinas, qué había en Filipinas que los mandaban a ellos, un poco de la experiencia que tú mencionaste de cómo llegaron a ser parte de de la Segunda Guerra Mundial. Entonces te dejo para que tú me puedas dar algunos puntos y hablar sobre la historia de vida de esos yucatecos con libertad. Adelante. Claro, la verdad es que me fascinaron sus historias. De hecho fue quizás el capítulo de los que más disfruté hacer, porque pues no solamente pude convivir con las familias, ¿no? Y escuchar sus historias de esas personas, sino que fue el momento en el que me sentí más cerca del evento que estaba yo estudiando, del evento que me fascinaba, de ese evento que digo, la gente cuando piensa en la Segunda Guerra Mundial piensa en Europa, piensa en Rusia, piensa en Estados Unidos, piensa en, no sé, en una playa en Okinawa, no sé, en ese tipo de cosas. Y aquí ves que no, está aquí, literalmente es tu vecino, tiene un ancestro, un antepasado que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y
fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, como esos veteranos que ves en el desfile de mayo de Rusia, ¿no? El que se hace en Moscú para los veteranos, ¿no? Entonces a mí me fascinó, me impresionó muchísimo. Eh, de verdad, cuando dije, ay, me encanta, qué bueno que lo estudié, qué bueno que les estoy dando como visibilidad a sus historias. A mí lo que me importaba es eso, dar visibilidad a sus historias, como que mostrar a todos los yucatecos de que tuvimos parte en ese evento y no solo una parte económica, no solo una parte, ¿cómo se le puede decir? Una parte en segundo grado, ¿no? Una participación en como que no activa, sino hubo una participación activa real en la cual se luchó sobre el terreno, ¿no? Y pues ellos eran militares ya desde antes de la guerra, ellos ya, o sea, desde antes de que México declarara el estado de guerra en 1942, ellos ya eran militares, ya estaban dentro del ejército. Y pues dos de ellos, Ramiro Bastarrachea Gamboa y Racendil Vargas Magaña, el primero de Tixpehual, el segundo de Ticul, y eso también me llama mucho la atención, que ni siquiera eran todos de Mérida, sino que venían de pueblitos, ¿no? Igual te iba a mencionar, justamente eso te iba a mencionar también, lo tenía anotado. Eso me pareció muy interesante porque uno pensaría, yucatecos de la Segunda Guerra Mundial son de Mérida, y realmente no están en Mérida. No. Sí, eran de pueblitos, ¿no? De hecho, la familia de Ramiro Bastarrachea Gamboa, su papá era agricultor. Él creció en una familia campesina y me parece que era por un tío que era militar, que él se hizo militar, ¿no? Entonces, ellos cuando llaman, ¿no? Se crea ya al principio no se llamaba la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, ese nombre se les da en 1945, era el Grupo de Perfeccionamiento Aéreo, y se van a Estados Unidos, se van estos dos primeros yucatecos junto con el grupo inicial, ¿no? Para entrenar, ellos reciben entrenamiento allá. Ramiro Bastarrachea Gamboa lo hace como ametralladorista, Racendil Vargas Magaña lo hace como cabo operador, y estando allá, pues no se les decía nada de a dónde van a ir, ¿no? Porque no se había decidido tampoco dónde iban a ir, ¿no? Eso fue también una serie de acuerdos y negociaciones con los Estados Unidos, entre México y los Estados Unidos, en las cuales al final se decide que va a ser las Filipinas por varias razones. La primera, porque por el clima y terreno, los mexicanos estaban como que más familiarizados con ese clima tropical. La segunda era porque allá estaba mayormente el ejército de Estados Unidos y entonces el grupo de mexicanos podría tener una participación más reconocida, a diferencia de los frentes de Europa, donde había tantos ejércitos de tantas partes del mundo que pues se iban a perder, ¿no? Especialmente si iban solo como 300, ¿no? Entonces se iban a perder entre millones de combatientes. Y otra cosa es que estaban familiarizados con técnicas parecidas a las que usaban los guerrilleros japoneses en las Filipinas, que allá pues a ellos los japoneses en las Filipinas y en el suroeste asiático usaban técnicas en las cuales pues sí, era de células tipo guerrillas, ¿no? Y entonces pues esas fueron como que las razones principales para decir que van a ir a Filipinas, pero ellos pues no se enteran hasta ya que los tienen literalmente en el barco prácticamente, porque todo era muy secreto, muy, muy secreto. Incluso sus comunicaciones, todo estaba censurado, ¿no? Lo que decían a sus familias tenía que pasar por la oficina de censura del ejército de los Estados Unidos. Incluso hay una carta que la verdad a mí me impresionó cuando la vi. Esa carta creo que es el documento que más valoro de toda esta investigación. Es la carta que le envía Ramiro Bastarrachea Gamboa a su mamá desde las Filipinas. Y en realidad no es la carta que él escribió, porque las cartas que escribían los soldados tenían que pasar por la oficina de censura del ejército estadounidense, y ellos, si decían que pues sí puede ser enviada, la fotocopiaban y le enviaban a las familias, ¿no? Y entonces hasta el día de hoy tienen esa carta, la tienen los familiares de don Ramiro, y pues impresionante, ¿no? Contaba pues sobre qué estaba pasando, no qué estaba pasando, sino cómo estaba
el estado de salud y preguntaba también por su familia, incluso pues decía que mandó algo de dinero a sus familiares, ¿no? Y es en Estados Unidos cuando ya están entrenando, ¿no? Justo antes de que se vayan a las Filipinas, que llega el tercer yucateco, Ricardo Quintal Pinzón. Él no era parte del grupo inicial, él era mecánico y él fue incorporado como parte de los, no se les dice repuestos, se les dice suplentes, tal vez. Se me fue la palabra, ¿no? Recuerdo que esa te iba a decir justamente, reemplazo. Era parte del grupo de reemplazos y entonces, pues como parte de ese grupo de reemplazos, cuando veían que alguien en Estados Unidos, pues no, ya sea varios murieron en los entrenamientos de Estados Unidos, algunos se enfermaban, algunos pues se lesionaban, otros veían que pues no eran aptos, entonces los mandaban de regreso a México y pedía al ejército de Estados Unidos que enviaran a los reemplazos, ¿no? Y entre estos reemplazos se encontró Ricardo Quintal Pinzón, que él sí era de Mérida, y entonces ya se fueron a las Filipinas, donde llegaron y también hubo un periodo de entrenamiento, no solamente llegabas. Allá aprendí también mucho sobre cómo se manejaban las fuerzas armadas estadounidenses en la guerra, ¿no? Porque pues uno pensaría, ¿no? Que llegas y ya te suben a un avión y a combatir, y no era así, sino que llegabas y era muchísimo aprendizaje, tanto del clima, de a quién te ibas a enfrentar, del terreno, de las posiciones, de las armas, y había el entrenamiento previo a que tú pudieras salir en misiones, ¿no? Ya es hasta junio, me parece, que los primeros días de junio de 1945 que ellos llegan a Filipinas en abril de 1945 y es en junio cuando empiezan a salir ya en misiones y los yucatecos participan, ¿no? Como mecánicos, como cabo operador y como ametralladorista. Por ejemplo, está comprobado que Ramiro Bastarrachea Gamboa participó en varias misiones, ¿no? Como ametralladorista. ¿Y en qué consistían estas misiones? Pues buscar las células de los japoneses, ¿no? Marcarlas e informar a los pues al ejército, ¿no? De estadounidense, que era el que estaba en tierra, para que avanzaran, ¿no? A veces incluso consistía en atacar esas células, ¿no? Japonesas desde el aire. Y pues ellos ayudaron, ¿no? Todo el escuadrón, toda la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana ayuda al avance del Sexto Ejército de los Estados Unidos a recuperar la isla de Luzón en las Filipinas. Y de hecho, una vez terminada la guerra, ellos ni siquiera se enteran de que lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ellos se enteran hasta días después, creo que hasta el 11 de agosto, sí, es el 11 de agosto cuando se enteran de que pues se lanzaron las bombas atómicas. Y cuando termina la guerra, pues no porque terminaba en Japón, iba a terminar para ellos, ¿no? De hecho, los japoneses no se rinden hasta un día o 2 días, sí, un día después se rinden las fuerzas japonesas ya en Filipinas, pero pues no todas, ¿no? Porque al final de cuentas son células que estaban desconectadas entre sí y hay muchos japoneses, y eso pues ya lo vi ya estudiando sobre Japón más adelante, que pues muchos de ellos no se querían rendir, o sea, no aceptaban, no cabía en su mente de que su país, su emperador se hubiera rendido, entonces seguían luchando y siguieron luchando hasta el final, ¿no? Entonces, en como que desarmar esas células, se abogaron en los siguientes meses los mexicanos, estaban como que limpiando lo que quedaba, limpiando las células, recuperando también maquinaria, ¿no? Recuperando armas, y allá se da el 26 un encuentro con los japoneses, que también es algo muy interesante, que estuvo un yucateco, Ricardo Quintal Pinzón, que pues salieron a dar una ronda fuera de la unidad, y se encontraron con un grupo de japoneses que estaban escondidos en una cueva y se enfrentaron con ellos, incluso hubo intercambios de disparos y al final pues algunos japoneses huyeron, a otros fueron capturados por los mexicanos, y Ricardo Quintal Pinzón incluso pudo recuperar una de estas banderas que eran las que llevaban consigo los soldados japoneses, que de hecho hasta el día de hoy está en su casa. Pude tomarle foto. Bueno, no, yo le tomé foto, me
proporcionaron la foto por su familia, pero qué impresionante bandera, ¿no? Esta bandera luego fue traída a México y de hecho se la mostraron a Ávila Camacho y actualmente pues está en la casa, ¿no?, de la familia y tiene anotados, allá hay cierta, no contradicción, sino cierta como que confusión, todavía no sabemos muy bien, falta como que analizarla más a fondo para saber qué es lo que tiene escrito, porque está llena de inscripciones la bandera y pues todavía mi japonés no está muy muy como que desarrollado, muy elevado como para poder transcribirla. La familia dice que son los nombres de los lugares en los que había estado los japoneses, ¿no? Los combatientes japoneses, ¿no? Pero pues ya investigando, ¿no?, en otras fuentes también pues se dice que esas banderas se utilizaban para escribir los nombres ya sea de sus compañeros, de su familia, de los mismos japoneses, ¿no? Ellos lo escribían en las banderas. Entonces, como te digo, todavía hay como que esa confusión, pero pues me parece muy interesante este encuentro. Y ya al final, pues ellos se regresan con el resto de los mexicanos a Estados Unidos, y de Estados Unidos, ya una vez completada su misión, ¿no?, regresan a México y desaparece la Fuerza Aérea. Pero pues ellos siguen ejerciendo dentro del ejército durante muchísimos años. De hecho, allá se van a jubilar todos dentro del ejército. Y la verdad es que solamente de Racendil Vargas Magaña sé que falleció en 1979. De los otros dos, sí fallecieron, uno en 2009, Ricardo Quintal Pinzón, y en 2015, 2015 fallece Ramiro Bastarrichaga. Pero pues es muy interesante, ¿no?, sus historias, y que allá es cuando me entra como que el conflicto, ¿no?, de qué triste que pues no pudiera yo como que contactarlos o hacer esa investigación cuando aún estaban vivos. ¿Qué historias me hubieran contado de todo esto, no? Entonces, pues sí. Wow, que la verdad muy interesante. Esta importancia de tal vez descentralizar la historia, alejarlo un poco de lo que es, por ejemplo, los alrededores más comunes en los cuales se puede protagonizar la historia, por ejemplo, la Ciudad de México, el centro del país, y agarrar una historia que como tú dices, cuando pensamos en México en la Segunda Guerra Mundial, se piensa en el Escuadrón 201, y hasta ahí queda, no hay más. Y lo que tú hiciste para mí tiene un gran valor, o sea, el reconocer que también aquí en Yucatán hubieron efectos de la Segunda Guerra Mundial, efectos económicos, efectos políticos, efectos sociales, y que podamos leer ese tipo de experiencias en tu investigación. Para mí ha sido algo muy placentero, o sea, te lo voy a decir en serio, ha sido algo muy, muy, muy increíble, y gocé mucho la lectura, o sea, lo gocé. A quienes estén interesados en leer tu tesis, si quieres, mándame el link exacto de Drive, porque yo lo busqué en tu perfil, lo busqué porque me acordé que lo habías publicado, dije, tengo que contarlo, y lo encontré. Entonces, si quieres, mándamelo y lo pongo en la página para que lo puedan leer y ver todo lo que mencionas, las imágenes, porque tienes igual muchas imágenes en tu investigación, todo lo que nos has mencionado, que lo puedan ver ellos mismos y que también se den la oportunidad de leerlo bastante. Para ir concluyendo, yo quiero que me digas que dejamos afuera muchos temas. La plática estuvo muy buena y ya nos comió el tiempo, pero para ir concluyendo, de todas las historias de vida que tuviste la oportunidad de estudiar en tu investigación, contando a los 3 yucatecos que has mencionado, el tabasqueño impostor que también ya mencionamos hace un momento, entonces, y todavía más que tienes desarrollados en el tercer capítulo de tu tesis acerca de muchos que están en Estados Unidos y son incorporados al ejército estadounidense, ¿cuál es la historia de vida que más te impactó de todas las que investigaste? ¿Con cuál te quedas? ¿O cuál es la historia de vida que tú elegirías para decirle a alguien, oye, ¿sabías que hubo participación yucateca en la Segunda Guerra Mundial? Teniendo, por ejemplo, que no tengas este espacio para desarrollar las 3 historias de los yucatecos, si tuvieras que elegir una que más te impactó, no menos importante, sino que te impactó a ti, ¿cuál sería? Definitivamente,
para empezar, pues muchas gracias por tus comentarios, ¿no? La verdad es que uno de los objetivos de mi tesis es precisamente eso. No solo rescatar estas historias, sino que este tipo de investigaciones se repliquen en toda la República Mexicana para saber pues las historias de los diferentes estados, ¿no? De los participantes. De hecho, gracias a mi investigación he encontrado a muchos yucatecos que fueron partícipes indirectos de la guerra, trabajando en fábricas de Estados Unidos de armamento, ¿no? Entonces, qué interesante. Y pues te digo, todas las historias son sumamente fascinantes. Como dices, no hay una más importante que otra. Sin embargo, creo que hay una que tengo mucha curiosidad. Me encantaría que hubiera más información al respecto, pero eso solamente está en Estados Unidos, la información, así que tendría yo que viajar algún día a los archivos de allá. Es la de Herbert Osorio, un yucateco migrante que se va a los Estados Unidos a través del servicio selectivo reclutado por el ejército de Estados Unidos y participa no solo en la Segunda Guerra Mundial, participa también en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. Wow. Y entonces cuando vi, o sea, su registro, ¿no? Porque yo lo que tenía yo era su ficha. Y a las fichas había que buscarlas una por una en los registros de Estados Unidos. Y entonces cuando yo vi su registro, que pues no te ofrece mucha información, pero sí hay algunos datos y te habla de la guerra que participó en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial, digo, esto me abrió todo un mundo de posibilidades y me impactó porque digo, miren a los yucatecos participando en los 3 conflictos más importantes del y mucha gente siglo lo desconoce. Mucha gente lo desconoce. Exactamente, mucha gente lo desconoce. Y digo, hay una frase que me parece muy chistosa, ¿no? Que a un mexicano lo puedes encontrar donde sea, ¿no? Y también a un yucateco lo puedes encontrar donde sea. Y así lo vi, digo, qué impresionante, quisiera tener sus registros completos para armar toda su historia. Lamentablemente pues no tengo acceso a ellos todavía, pero estoy dispuesta a buscarlos. Y sí, entonces creo que es su historia de él demuestra que los yucatecos han estado vinculados directamente a estos eventos que nos parecen muy lejanos. Que la guerra de Corea, que en Corea al otro lado del mundo, que la guerra de Vietnam al otro lado del mundo, pareciera tan lejano, pareciera tan ajeno a nosotros, esa es la palabra, tan ajena a nosotros, y en realidad no es así. Estamos totalmente vinculados con estos eventos. Eso nos muestra cómo funciona la historia también del mundo, que no pasa nada en el este sin que se mueva en el oeste, ¿no? Entonces, allá me encanta usar como que las investigaciones de Braudel de cómo algo que iniciaba en Europa terminaba en China, ¿no? Entonces, así lo veo yo, ¿no? Entonces, con su historia definitivamente creo que es la que refleja mucho los propósitos de mi investigación. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio de que hayamos platicado un ratito sobre este tema tan interesante, que sin sentirlo llevamos 1:08 de plática y no se sintió. Sí, entonces no me di cuenta, la verdad. Igual, antes que nos vayamos, comentó algo el doctor Juan José Mena Carrillo, no sé si lo ubicas. Él comentó algo que dice: qué gran tema, que sigan animados a estudiar el siglo XX yucateco, mexicanos y vinculados con lo global, saludos. Y que algo para anotar, también el servicio social para estudiantes de medicina empieza en el cardenismo en 1937. Es interesante el vínculo, nos menciona el doctor Juan José Mena Carrillo, que estuvo viendo también la transmisión el día de hoy. Entonces hubo mucho movimiento en la transmisión. Yo creo que igual ahora se presta bastante la hora para que la gente pueda entrar a escuchar, aunque son unos minutitos, pero ya con eso ya es suficiente igual para que puedan... es muy valioso, la verdad. Una preguntita, ¿va a estar disponible en la grabación? Sí, por supuesto que sí. Va a quedar guardada, la voy a hacer para compartir. De hecho, tú creo que la puedes compartir, como somos amigos en Facebook, la puedes compartir. Sí. Porque todavía, si quieres, compártelo una vez. Y de todas maneras, la voy a compartir también en la página de Utillajes para que igual todos la puedan ver. Igual, una vez que acabemos, recordar a la gente que nos ve que en la página van a estar la reseña del capítulo con el link que va a llevar a la transmisión para quien quiera
verlo, lo pueda ver. Yo voy a hacer pública la transmisión una vez que concluya, ¿no? el día de hoy, y para que tú lo puedas compartir en todos lados y también lo tengas. Perfecto. Ok, entonces, pues, algo que quieras comentar antes de que cerremos, un pequeño cierre, que nos comentes dónde podemos encontrar tu proyecto de divulgación, que también que nos puedes el link de tu proyecto de divulgación para que igual la gente pueda aplicar. No puedo comentar aquí, no sé cómo funciona la plataforma realmente. No sé. Pero pues te lo puedo proporcionar también. Claro, mejor. Y pues me pueden encontrar, sí. Me pueden encontrar en Instagram como La Historiadora Novata. Y la verdad, quisiera cerrar con esta intervención, ¿no? Agradeciéndote muchísimo por el espacio, la verdad. Yo creo que pues no coincidimos en muchas clases porque pues somos de generaciones diferentes, pero la verdad, siento que con los proyectos de difusión ya tenemos mucho más en común. Y te deseo todo el éxito, la verdad, en este proyecto. La verdad, mi consejo, si me permites, ¿no? Claro. Dar un consejo, es que no te rindas, no te des por vencido, sigue, continúa, aunque veas que solamente no hay un like o solo hay 2 likes en tus publicaciones, sigue. Yo así, la verdad, veía que solo tenía 2 likes, 3 likes y decía, me voy a rendir, y ves, no, seguí, y ahora como que estoy viendo los frutos de eso. Entonces ese es mi consejo para ti. Continúa, te deseo el mayor de los éxitos con tu proyecto y con tus investigaciones también. Gracias. Que estudias un tema también muy, muy fascinante. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por la confianza, por haber aguantado igual la reprogramación que tuvimos, que era la semana pasada, la otra para ahora. También te agradezco muchísimo y pues estamos pendientes de cualquier cosa y estamos a la espera de que nos pases el link de tu proyecto y el link de tu tesis para que lo pueda publicar en la página. Bueno, gracias a todos los que nos vieron y pues hasta luego. Gracias. Bye bye.